Entonces, yo estudio arte para poder disfrutar y de veras decir, este sí es máster, con este güey sí me quito el gorro. Nunca. ¿Verdad? No ir diciéndole máster a todos los cabrones que hacen un tatuaje bonito. De hecho, muchas veces pasa que uno admira mucho a un artista de lo que sea, ¿no? Por música, lo que sea, y cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que no era tan bueno. Dice, No era tan bueno, dice, exacto. "Ay, Dices, qué equivocado estaba. sí, estaba bien vendido, que no era tan bueno. Entonces, para eso se debe de estudiar arte, para eso se debe de estudiar música, para eso lo que tú quieras hacer, ¿no? No tanto para que tú seas mejor. O sea, va a llegar el punto que te va a ser mejor porque estás estudiando. Sí, Pero con qué intención lo hiciste es lo que te va a cambiar, ¿no? Si tú estudiaste arte para ser mejor, para sentirte mejor que los demás, también lo hiciste por el lado equivocado, ¿no? O sea, a mí me gusta estudiar arte para entender lo que los grandes maestros hicieron y para respetarlos como tal y por consecuencia me ayuda porque yo también lo puedo lograr ahora. claro. Pero más que nada fue con esa intención, ¿no? De aprender para enseñarme a disfrutar de los que estuvieron antes que yo y de los que están en mi tiempo y de los que van a estar en un futuro. O sea, yo miro a muchos artistas y digo, este cabrón va a romper el culo. Tiene 500 seguidores, Sí, ves que hay potencial. y tal vez nunca llegue a 100,000, 200,000, 300,000. Pero en el arte, este cuate va a ser respetado. Punto. Claro. Este cuate va a entrar a la convención y todos lo van a mirar con la cara alta. Sí, Él va a entrar con... ¿Sí entiendes? sí, sí, van a estar contentos de que él esté ahí. Exacto. Entonces compartiendo yo miro bastante eso porque me gusta estudiar arte, porque me gusta estudiarlo para apreciarlo, ¿no? Para apreciar. O sea, yo puedo ir a un museo y me puedo quedar mirando una pintura, no sé, 1 hora, 2 horas, hasta que me duelan las rodillas, ¿no? Porque estoy aprendiendo, absorbiendo, estoy rompiendo todo lo que se hizo por capas, por lo que sea, y digo, wow, con razón está en este museo, ¿no? Claro. O de repente miro otra pintura que digo, ¿qué hace en este puto museo? Gracias. O sea, ¿a quién conoce? Como la banda de ayer, ¿a quién conoce este hijo de la chingada? Porque... Claro, solo por dos razones se llega ahí. O sos Sí. muy bueno o sos amigo del dueño. Sí, entonces, digo, sí, definitivamente es amigo del dueño, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las razones por qué se debe estudiar arte también, ¿no? No por el ego de decir, ya soy mejor que este y mejor que este otro. Claro, es para No. poder uno disfrutar de... Claro, aparte como uno tiene que disfrutar del rubro al que decidió dedicarle su vida. O sea, si no, Claro. no puedes ver un tatuaje y disfrutarlo, un tatuaje bueno, ¿no? De repente viene alguien con un tatuaje de Víctor, por ejemplo, de Víctor Portugal, y no, a mí me ha pasado ir a estudios que me han preguntado cuánto me cobró en vez de sacarle una foto. Yo digo, ya pierdo el interés en esa persona automáticamente. Digo, Sí, amigo, claro. nunca en tu vida habías visto un tatuaje de Víctor en persona y me estás preguntando cuánto me ¿Cuánto me salió cobró? en vez de sacarle una foto y mirarlo mientras estás en la oficina. Entonces, Claro. o sea, eso es lo que yo hago cuando veo algo así, te puedo sacar una foto. Bueno, pero esas son las clientelas que en realidad, gente que no te interesa, ¿no? En No, realidad sí. no les interesa, ¿no? Está bueno porque uno ya dice, no voy a hablar mucho. Lista No, negra. sí. Next. Bueno, Otro. me pasó en el... ¿Qué fue? En el 2022 también, que me tatué con David. Con David Jorquera me tatuó en el estudio de Grime. Ajá. Y, San Francisco. En San Francisco. Y Grime me dijo, ¿puedo ver tu brazo? Que también es de David. Y lo miró y le dijo, David, ¿le puedo sacar una foto? Le sacó una foto donde yo dije... Es lo que te digo, son artistas Te das que cuenta de alguien que disfruta, sí. se disfruta y te aseguro que lo estudió, llegó a su casa y lo estudió. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Y estamos hablando de grime, cabrón, o sea... Sí, yo a mí me temblaban las patas, lo tenía David, estaba Grime sacándome una foto y yo con esto puede ser. Y hablaban en inglés y yo no entendía una mierda. Era como... Pero me están tomando fotos. Sí, sí, todo lo que está pasando es bueno. Sí, no. Es bueno, sí, claro, o sea, es lo que te digo. Entonces, y, y hay artistas que no quieren analizar, ¿no? Personajes, no personas como ellos, ¿no? Como un David, como un Grime, que además que no saben ni quién son, Mal. porque hacen un realismo increíble. Y en su mundo de Rolex y Jordans, se piensan que son los mejores del mundo, ¿no? Sí. O sea, digo, wow, que se pierden.
se pierden porque se están perdiendo de un arte increíble, ¿no? Un grime, un David Jorquera. Mirar una pieza de David Jorquera, una pieza de grime, una pieza de Mr. Deast, no sé, de todos estos grandes, puta, es tiempo de disfrutarlo, ¿no? Sí. Es tiempo de mirar, a ver, vamos a ver. Y también mirar los errores que cometieron, porque también cuando tú miras errores que cometieron, tu mente se activa y dices, bueno, estos grandes también cometen errores, Sí. ¿no? O sea, y es el momento de aprender también, ¿no? Aparte, ellos son los que se encargaron de introducir otro tipo de arte al tatuaje, porque en un principio Paul Wood, por ejemplo, a mí me encantaba, pero sí su tatuaje como que se lavaban, ¿no? Como que eran, Sí, sí, eran sí, en los 90, no sé, estamos hablando claro, de 2000. Y ellos mismos a través de esos errores empezaron a meter más negro, a meter más líneas claro, sin que se noten tanto, como claro, claro. a introducir el... Creo que ahí uno haciendo ese análisis también se dando cuenta cómo llegamos al tatuaje actual, que tenemos un Black and Grey que es un súper buen tatuaje. Que Ya, queda, que perdura antes bien. venían los tatuadores tradicionales y nos decían, su tatuaje es una mierda, y tenían razón los hijos de puta. Sí tenían razón, o Como sea, tatuaje no como funciona tatuajes, nada. es verdad, tienen razón, o sea, todos los tatuajes de retrato que se hicieron hace 10 años Sí, son una mierda ahorita. sí, Y un tatuaje tradicional sigue estando ahí. sí, sí. Y por eso lo decía, ¿no? Y por eso que los viejos son los que tenemos que escuchar. Sí, sí. Pero el joven, de joven nunca lo vamos a hacer. Por el ego, por la energía que traemos, Sí, pero es verdad, ¿no? Y hay que atreverse a hacer más, siempre hay que atreverse a hacer más, ¿no? Claro que te inspiren, tratar de lograr lo que tus artistas que tú admiras hacen, tratarlo, pero llevarlo un poquito más también, atreverse a hacerlo más, ¿no? El ejemplo que diste de Paul Booth, ¿ah? claro, y gracias a ellos, bueno, allá en el sur, Cristian Benvenuto, ¿te acordás que vimos el documental la otra Sí, sí, vez? sí, Él también, los tatuajes viejos de él, todos lavadísimos, súper lavados, pero ya los últimos, de su último momento, ya empezó a meter mucho más negro, empezó a hacer cosas como invertirlas como en negativo, se notaba su búsqueda claro. de que no le pase eso, de que se laven. Y ahora uno puede ver sus últimos trabajos y sí, hijo de puta, ahora sí duraron. Entonces ahí como Sí. que ahora, gracias a ellos, hay tatuajes de 10 años que sí están buenos, que sí están bien hechos. Sí, ¿no? sí, Capaz sí. que los de 15 sí se lavaron, pero los de 10... Pero no, gracias a esos esfuerzos es de que nosotros, generaciones nuevas, podemos adaptarnos y por eso es que pudimos crecer, ¿no? Sí. Si todos ellos no se hubieran atrevido a hacer más, estuviéramos en el mismo barco todavía, Sí, sí, ¿verdad? estamos O sea, yo en mis ejemplos, ¿no? Claro, un Paul Booth, o sea, hace 25 años no había más demoníaco y oscuro que Paul Booth. Sí. O sea, no había, ¿no? Y afortunadamente yo miré trabajo de Tommy Lee. Es cuando dije, wow, este parece trabajo de Paul Booth, pero con textura, con más negro, Más grotesco. más ¿no? grotesco, Yo más me acuerdo digo, que se veía wow. Yo me acuerdo de los primeros que eran como húmedos, como si Sí, estuvieran húmedos. entonces ¿sí? cuando dije, wow, ¿Cómo logra eso? se Me puede parece- hacer esto, ¿no? Parece que lo ibas a tocar y se te iba a pegar el dedo. así. Exacto, digo, wow, se puede hacer esto, ¿no? Entonces digo, ok, entonces se puede hacer una buena transición de sombra y también se le puede poner textura. Sí. Y luego miras los biomecánicos de Kai Hutchinson, digo, wow, y ahora sí fundimos esos dos, ¿sí entiendes? Qué locura. Y entonces, es lo que digo, uno se debe de atrever, ¿no? De decir, bueno, ahora hago esto, pero le agrego un poquito de Giger. Claro. Oh, y ahora miro esto y le agrego poquito de David Jorquera. Claro. Oh, y ahora miro esto y le agrego un poquito de Tommy Lee. Y te debes de atrever a hacer más. No nomás copiar. Oh, hago la misma calavera de Mr. D. Hago la misma calavera de David. Hago la misma... No, hay que atreverse a agarrar y disolverlo, revolverlo y armarlo. Claro. ¿No? Y armar lo tuyo. Y de eso se trata. Y cuando haya ocasiones de acreditar hacerlo, Sí. Sí, ¿verdad? no hacerse el boludo. No hacerse el de que, yo fui el que lo revolví, yo fui el que lo... No, desgraciado, ya estaban los condimentos, tú Sí. nomás los mezclaste, güey. Claro, sí. ¿Sí entiendes? Entonces, eso es lo diferente de generaciones anteriores a generaciones nuevas. ¿Verdad? La de nosotros, yo digo de 10 en adelante, para atrás, perdón,
tenemos todavía ese respeto, ¿no? A las generaciones anteriores. Y nos gusta hablar de ellos. A mí me gusta hablar de ellos. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta hablar de Tommy Lee, me encanta hablar de Robert, me encanta hablar de Guy Hutchinson, me encanta hablar de Aaron Kane, me encanta hablar de Paul Booth, de Víctor Portugal, me encanta hablar de Little Dragon, no sé si recuerdas a Little Dragon también, trabajó con Paul Booth. Me encanta porque son generaciones que me impactaron para yo poder lograr estar donde estoy. Sí, ellos aportaron mucho, que justo lo que hablábamos de chicos. Entonces, si no se... Entonces, ahorita hay artistas nuevos que están aportando también y no son de generaciones antiguas, porque también se atrevieron a agarrar todos esos mismos condimentos como yo, los revolvieron y están haciendo algo nuevo, ¿no? Está Miguel Camarillo, sí. está Brandon Herrera, está el Genie, está el Sun Eater. Entonces, igual no tienes que ser un tatuador viejo para ser respetado y lograr algo, ¿no? Pero también hay que enseñarnos a mirar a ellos que también están aportando, ¿no? Sí. Porque también están aportando y no sé, un movimiento, un fluido, una textura, una forma de no sé, de hacer un ojo, de hacer un diente, eso ayuda bastante, ¿no? También a los artistas anteriores que uno, ¿no? Entonces, porque yo también lo miro, yo miro que artistas anteriores que uno agarran cositas de otros y digo, bueno, ahí está lo que tanto se peleaba, ¿no? Claro. Entonces es importante también analizar a los artistas nuevos entre comillas, porque también muchos ya llevan más de 10 años, ¿no? Pero que se están metiendo en este género de tatuajes, ¿no? También hay que analizarlos, no analizarlos, pero también hay que reconocerlos, porque también están aportando, ¿no? Sí, totalmente. También están aportando y porque se están atreviendo a hacer más, ¿no? En un punto, vuelvo a lo mismo, en un punto todos copiamos, nomás que no todos lo admitimos. Sí, totalmente. O sea, ¿cuántos no quisimos hacer el fluido de Víctor Portugal? ¿Se entiendes? Sí. ¿Cuántos no quisimos hacer los demonios de Paul Booth? ¿Verdad? ¿Cuántos no quisimos hacer la textura de Guy Hutchinson, la textura de Tommy Lee? Todos los que estamos en este estilo lo hemos querido hacer, pero pocos lo admitimos. Entonces, cuando tú ya admites, es como que te liberas de ese ego. Claro, sí. Y eso otros artistas lo notan, ¿no? Dicen, bueno, ese anda con el culo muy parado, pero no admite que de aquel le copió también. Entonces, esa es la diferencia también, ¿no? Hay que muchas cositas que notar que yo creo que para mejora del artista que quiera entrar en este estilo, en cualquier estilo, ¿no? Porque todos los estilos tienen los que empezaron, ¿no? Sí. ¿Verdad? Tú te metes a el New School, ¿verdad? El de los monitos, todos coloridos, ¿verdad? Ahí está el Timmy B. O sea, el Timmy B, luego está el Jesse Smith y todos los demás derivan de ahí, ¿no? Sí. Porque se atrevieron a hacer todo eso, el Gunner. Entonces, pero no muchos lo admiten, ¿no? O sea, muchos agarran fama y no lo admiten y no los nombran tampoco, ¿no? Hay algo que yo admiro bastante del estilo de Chicano aquí en Los Ángeles. El estilo de Chicano es de que ellos se admiran, ellos respetan bastante a los que estuvieron antes que ellos. O sea, bastante, no sé, o sea, un black and gray de ahorita, tú escoges un black and gray de estilo Chicano y ellos te van a nombrar a Jack Ruby, Freddie Negrete, no dejan de nombrarlos, los siguen admirando y gracias a él. Y estamos hablando de artistas que ya son súper famosísimos y ya tienen mansiones. Gracias a ellos yo es que tengo. Y consumen el arte también. Eso creo que es una de las consumen el arte de ellos. Es una de las cosas más importantes para mí. Si vos admirás mucho a alguien, la mejor forma de mostrarle respeto es consumir su arte. O sea. Exacto. O sea, esos mismos artistas que no necesitan, ¿verdad? Ya tienen fama y fortuna, siguen respetando a esos cuates, ¿no? Y eso es lo que me respeto bastante del estilo chicano. Yo siendo de Los Ángeles lo miro, no lo hago, pero lo miro, lo respeto, ¿no? No me gusta, pero lo admiro y lo respeto, porque su comunidad
tienen esa base bien fuerte, ¿no? Se respetan bastante y respetan a los que estuvieron antes que ellos. Es muy raro que yo escuche una pelea entre ellos. No, que yo empecé, yo el primero que hice. Es muy raro. Oh, yo empecé, yo hice las cholas, ¿no? Oh, yo empecé, yo hice las rosas. O sea, nunca vas a escuchar eso en esa línea de trabajo. Y eso me encanta. Y en el estilo que hacemos nosotros, que aquel güey me copió, me robó. Sí, sí. Bueno, cabrón, A mí me pasó una vez que viene un loco que organizaba una convención y claro, hice un tatuaje, obviamente lo tiré ahí bien, lo más dark que pude y me dice, se ve que, no sé, me quería decir como si me estuviera descubriendo el secreto, ¿viste? Y me dice, se ve que estuvo bueno el seminario de David Jorquera y no sé qué, y yo, ¿viste? Como, amigo... Para eso fui. Claro, aparte está clarísimo que admiro mucho su trabajo, tengo toda la espalda tatuada por él, todo el brazo, o sea, no estás descubriendo nada, ¿no? Lo tengo, Claro. Está a la vista que admiro su trabajo. Claro. Me viajé a otro país para tatuarme con él, o sea... ¿Cuál es tu punto? Creo que quieres ofenderme y me estás halagando, o sea, me está saliendo mal. Sí, pues es que se ha convertido en una industria de envidias y de, déjale pucho el botón para joderlo. Pero también te enseñas a lavar todos esos comentarios, ¿no? Y la mejor forma de lavarlo es pues no estando en social media, ¿no? Sí. O sea, yo ahorita ya nomás meto mi trabajo, meto mis historias y ya no... Y a dormir. Sí. De vez en cuando me meto, miro los comentarios y si tengo tiempo, los contesto y en veces no. Siempre les agradezco, porque es una forma de ayudar a crecer y a expandir la palabra del diablo. Pero sí, es una forma muy buena es también desconectándose, ¿no? Es que todo eso te consume muchísimo, la red social te demanda muchísimo. Es muy raro, aparte, de repente caes en la red. Me pasó hicimos un podcast con un amigo en México y hubo un video que se viralizó y tuve haters y todo y fue como de repente como que algo que no había vivido nunca. Y yo no le había prestado atención, pero de repente había uno que me hacía enojar y quedaba ahí como y le empezaba a contestar y de repente decís, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿No? Estoy perdiendo el tiempo con alguien que ni conozco. Y de esa vez dije, listo, no, ahora sí realmente si un día sucede de nuevo no tengo que prestar atención para nada, tengo que seguir haciendo lo que a mí sí me importa, lo que a mí sí me sirve, porque al final eso es muy raro. Pues cuando yo miro que me ponen, no sé, yo creo que he corrido con muchísima suerte, no me ha tocado comentarios de hate, pero sí me han tocado comentarios tontos, vamos a decir, no, o sea, como que no sé, tatué a una persona con sobrepeso y hice una espalda increíble, ¿no? Que para mí increíble. Y pone, ese maldito está bien gordo, que lo que le invirtió al tatuaje mejor le hubiera invertido en dieta. O sea, hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, meto en privado y... O sea, mi solución es simple, simplemente borro el mensaje ya. Claro, sí. Pero sí me llega, ¿no? Digo, oye... Y mi cliente lo ve y, oye, cabrón. Pero hay personas que se dedican a eso, ¿no? Sí. Y si uno se clava en eso, terminas con úlcera, cabrón. Mal, sí. Terminas con úlcera hasta donde no existe, en el pulmón, cabrón. Entonces, es bueno también saber ignorar, ¿no? Tomar la crítica de quien viene, ¿no? O sea... Pero por la mayoría, o sea, tú pones algo en la internet, tú ya estás dispuesto a aguantar vara, como decimos, ¿no? Sí, te expones. Te estás exponiendo, eso quiere decir que estás dispuesto a todo. Volvemos a lo mismo, que depende también con la intención que uno esté haciendo las cosas, va a ser como uno las reciba también. Porque si tenés una intención vacía, todo eso te va a afectar. Claro. Yo creo que como esa experiencia fue como, no era un proyecto mío, pero como que dije, qué raro, ¿no? Como, o sea, mi intención no es tener más seguidores con lo que digan y tener más trabajo, de hecho, me da lo mismo. O sea, creo que si alguien empatiza con algo que pueda llegar a decir en un video o algo y quiere tratarse conmigo bien, y si no empatiza y no se quiere tratar conmigo, mejor, porque no tenemos cosas en común. Y siento que por ahí de hacer estos videos, estas cosas así, es como para dejar algo que sirva, ¿no? Claro. No tiene una intención de decir, con esto voy a tener más trabajo, ¿no? Con esto
Pues esa es la meta, ¿no? Yo creo que esa es la meta del que de a de veras quiere que se difunda la verdad, vamos a decir. ¿Ah? O sea, yo soy muy fanático de hacer videos en vivo, Sí, están buenísimos. tatuando y pintando. Igual, yo no monetizo mis videos. Pudiera monetizarlos. No los monetizo porque mi intención no es ganar dinero. Claro. Yo gano mi dinero tatuando, ¿no? Me encanta eso. Yo gano Estoy mi dinero. segurísimo que ni siquiera debes saber cómo se hace para monetizar. No sé, pero ahí me da la siempre que hago un video me dice, ¿quieres monetizar? Te preguntas. Sí, te pregunto y digo, no, ¿verdad? No sé, o sea, no, no sé. A mí me encanta hablar con un amigo y me explicaba un poco eso y yo no tengo ni idea, ¿en serio se puede hacer eso? A lo que yo he escuchado esos videos y te pagan por hacerlo, ¿no? Depende cuánto se metan, ¿no? Y digo, bueno, tal vez se pueda lograr, pero no me interesa, o sea, ¿por qué no me interesa? Porque mi intención no es ganar más dinero. Claro. Mi intención es pasar, yo creo que lo que yo siento que es la verdad y lo que es importante para que crezca la comunidad del tatuaje. Igual se podría quizás hacer con otro fin, ¿no? Monetizarlo y donarlo, no sé. También se pudiera, ¿no? Ajá. Pero no, yo teniendo dinero yo me lo gasto. Claro, sí, sí, sí. Me lo gasto en mi perrita, me lo gasto. Que lo organice otro. De Sí, última, sí, yo sí, conmigo, sí, pero sí, que sí. alguien que organice todo y gestione todo para que me llegue. Que te perdone Dios, yo te voy a dar tus cachetadas, Claro, güey. yo soy el diablo. Yo soy el diablo, ¿eh? Yo no soy tan puro y santo, ¿verdad? Pero sí, la intención, exacto, como decía, no es ganar dinero, ni tampoco ganar fama. O sea, yo cuando empecé a tatuar, yo no, en mi puta vida pensé que yo iba a ser invitado por organizadores de convenciones. Claro. ¿Sí entiendes? O sea, yo mandaba mi solicitud a convenciones locales y me ignoraban. Ah, pero nunca quité el dedo del renglón, ¿no? O sea, Claro. yo nunca pensé que lo que tal vez yo dijera iba a inspirar a alguien. Nunca pensé que mis trabajos iban a inspirar a alguien. Y se siente bien, se siente bonito que llegue a una o dos, tres personas y que esas dos, tres personas te manden un mensaje después de un en vivo o te lleguen a saludar a una convención de ese video que tú hiciste me resolvió una pregunta que tenía por años. Claro. O lo mínimo que para agradecerte déjame te compro un print. ¿Se entiendes? Y no es el vender el print, es el por qué te quieren, cómo te quieren aportar Claro, claro. a lo poquito que tú les aportaste. Y eso es lo que, por eso me gusta, ¿no? A mí por eso me gusta, es como hasta cierta forma como hasta adictivo, ¿no? Saber de que ah, hiciste, esas simples palabras que dijiste me ayudaron a destapar tantas preguntas que tenía, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de hablar cuando estás triste o algo, ¿no? Que no cometas suicidio, cabrón, ¿verdad? Sí, sí. Tú nomás quieres que te escuche una persona, güey. Y resulta que esa persona te escuchó, te salvó la vida, ¿no? Dices, wow. Entonces, yo creo que con esas intenciones se hace, ¿no? Por lo menos con la intención que yo lo hago. Yo cuando descubrí que lo poquito que yo hago inspiraba a otras personas, digo, bueno, ¿por qué no tratar de llegar a más? Claro. Sin ningún costo. ¿Por qué no? O sea, yo lo digo en lo personal porque como al principio que empezamos comentaste de que con 5 o 6 años uno se quería acercar y lo ignoraba, ¿no? Sí. Entonces a mí me tocó, ¿no? O sea, yo me acercaba a artistas y literal, hasta como que se volteaban, ¿no? Te puedo ayudar así muy agresivo. No, estoy Claro, viendo. claro. Bueno, si quieres ver, tatúate. Claro, sí. Wow, bueno, sí, pues es a lo que vengo también, pero con esa actitud vete a la verga, ¿no? Claro, déjame juntar dinero. Pero... Entonces, exacto, ¿no? Entonces, con esas intenciones se hace, ¿no? Me imagino con eso es el podcast, ¿no? De hablar de todas, de otras formas de ver el tatú, ¿no? La industria del tatú y cómo también apreciar la industria, la comunidad del tatuaje, ¿no? Cosas muy diferentes, industria y comunidad, ¿no? Ya para este punto ya todos deben de saber lo que es comunidad e industria, ¿no? La industria es la que te saca el dinero y la comunidad es la que te apoya. Claro, Entonces hay que tener todo eso en mente, ¿no? Si le quieres entrar a este rollo, no nomás dinero. ¿Y sentís ponerle que cambió mucho la industria de 10 años acá?
De 10 años acá, sí, o sea, todo lo que hablamos ha cambiado, ¿no? Claro. Ah, Yo siento que es muy diferente la industria acá no sé si en toda Latinoamérica, pero que en Argentina, que es donde yo viví. Por ejemplo, siento que acá tiene más años la industria, o sea, tiene, qué sé yo, lo que es las marcas, por ejemplo, sí, sí, sí. de tinta. Nosotros casi todo lo bueno que consumimos es de acá. Y nuestras marcas nacionales, no sé, no hay ninguna que tenga tantos años como, no sé, como Starbright, poner. Claro, Entonces, claro. y me ha pasado de darme cuenta que hoy en día siento que la gente busca el sponsor, o sea, el sponsor busca al artista que tiene muchos seguidores, tiene mucha llegada y es como que no apoya al artista, sino que usa al artista Sí, sí, para ellos. Cuando siento que debería ser, o sea, si yo tuviera una marca de algo, lo que haría sería buscar talento, sería como, claro. como se hacía antes que no sé, el productor de musical iba a los antros más pequeños a buscar artistas nuevos para Claro. decir, tu Este, producto es bueno, no tienes dinero, yo lo tengo, te sí, pongo el sí. dinero y hagamos algo juntos. Entonces, como que siento que no se hace más eso, que ahora es como, a ver quién tiene las tetas más grandes y más seguidores, a ellos Sí, le voy a dar a él lo va a dar la tinta, ¿no? claro, Pero bueno, sí, es esa... Antes no buscábamos, antes no había patrocinadores, era muy... No había. Tú tenías que comprar todo, no importa quién fueras. O hacías tu tinta o hacías tus agujas, claro, punto. Entonces no había, en ese punto ha cambiado bastante, ¿no? O sea, cuando empezaron a existir los patrocinadores, era nomás un grupito de los mismos, ¿no? O sea, yo hice mis máquinas y se las voy a dar a mis amigos claro. nomás. ¿Verdad? Yo empecé a hacer mi tinta y se la voy a dar a mis amigos, ellos son mis patrocinadores. O sea, no existía nada de los seguidores, no existía nada de... Claro, sí, No sí, sí. existía. Entonces, las intenciones, las compañías que hacían producto, eran de a de veras por el talento del artista, ¿no? No por los seguidores. Entonces, en ese aspecto ha cambiado bastante porque pues no existía nada de eso, ¿no? A mí me gustaría que vuelva eso, como que me encantaba eso. Creo que hasta hay películas así donde entra el productor y ve la banda y dice, wow, wow, Sí, son sí, sí, buenos, sí. no, no los conoce nadie, son buenos, voy a Pues, apoyarlos. pues los scouts, ¿no? Que van y buscan futbolistas, Claro, beisbolistas, dicen, oye, ese morro ahí en el colegio es buenísimo, ¿no? sí, El tatuaje debería ser igual, pero no es, ya no va a cambiar, o sea, ya hay demasiada agua en el barco para empezar a sacarla. Ya la industria ya tiene su guía de cómo hacer las cosas, ¿no? Lo que yo creo que lo que sí se puede hacer es la misma comunidad sacar o excluir a los que de veras no están con el mismo interés. ¿Se entiendes? ¿Y a qué me refiero? En convenciones. Ok, tú qué, no, pues no, aquí nada de que 30 booths con el mismo pinche producto, no, no, no. Aquí claro, vamos a meter 30 artistas diferentes. claro, sí, poner un límite, decir, ¿verdad? Que son, O sea, aquí no claro, pues al queremos final un... termina siendo la convención de ese producto, o sea, te pagó Sí, el ¿sí pasillo entiendes? entero y... Entonces es lo que está haciendo la industria ahorita, ¿no? De que dice, bueno, yo tengo un producto de colores, yo voy a hacer mi convención, yo voy a hacer mi revista, yo voy a hacer mi propio mundo donde mis artistas son los mejores porque la gente le va a comprar a ellos, ¿no? Claro, Entonces, nosotros como tatuadores lo que tenemos que hacer es no ir a esas convenciones. claro, Punto. sí, 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 No sí. apoyar, porque nosotros somos el que hacemos y deshacemos. Sí, sí, que se metió ¿Ya? mucha gente que no tiene nada que ver acá. También pasa eso con las revistas. Entonces yo ya dejé de ir a esas convenciones, ¿no? No voy a decir nombres, solamente si me lo pides. Después lo ¿Ya? podemos censurar ahí. Sí, 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 sí. Inc. Claro. Ya no voy a esa convención por lo mismo, ¿no? Porque, o sea, tú vas, te metes a la convención y 30 de la misma marca, otros 30 de la que hacen máquinas, otros 30 de la... Sí, que son todos tan como aliados, ¿viste? O O sea, sea, vos sabés que... puta, yo nomás venía a mirar a tatuar a este cabrón, quería verlo. ¿Se entiendes? A comprarle un print. Ahora ya no puedo ni ver ni print, ya hay montañas y montañas de colores o de productos Sí, y ya no creo que, bueno, pues ya no es lo mismo. Pero vuelvo a lo mismo, nosotros como tatuadores podemos hacer nuestros propios eventos donde se pucha esas marcas, ¿no? Donde, claro, ¿sabes qué? No, simplemente no va a haber marcas. ¿Quién quiere venir como tatuador? claro, sí, sí, sí. Con tu banner, con
con tus stickers, con tu print y ya. Sí, intercambiemos arte. Aquí nada de superstar, ¿no? A la convención que voy ahorita, en marzo, es la de Evergreen. Así es esa convención. Esa convención la empezó Joshua Carlton, que en paz descanse. La empezó con esa intención y así la logró hasta que falleció. ¿Dónde es? En Oregon, Oregon. en Eugene, Oregon. Literalmente allá tú vas y no vas a mirar 30 booths de productos. Claro. ¿Entiendes? No vas a mirar. Vas a mirar ese producto, pero no más uno. Tienes un booth para vender tus chingaderas. Claro. Y ya. Porque tenemos otros 30 tatuadores que sí quieren entrar. Claro, sí, que sea un evento de tatuadores. O sea, está bueno que esté el producto, pero tampoco que sea si no hagan Porque las convenciones esas son para tatuadores, no para vender. Sí, si no hagan un evento aparte de que sea de solo producto y vamos todos a comprar productos, o sea... Sí, o sea, vamos a la marqueta, ¿no? Claro. Una convención de productos, ¿no? Claro, sí. Que no estaría mal, sería como un evento Buena idea, ¿no? Una convención de productos de tatuajes, ¿no? Pero sí, entonces hay convenciones que lo hacen, nomás que el tatuador está tan afanado de querer ser parte del gremio que va a esas convenciones huecas. Sí, sí. Y sigue yendo, prefieren ir a una convención de esas a tratar de ganarse un trofeo en una convención donde le van a dar un feature en una revista a una convención donde vas a ir a conocer artistas, ¿no? Sí. Literal leales al arte, ¿no? Las revistas también cambiaron tanto. El otro día veía una de las más importantes y casi no tenía nada de tatuaje, tenía Puro hasta producto. productos de otras cosas, un perfume, cualquier cosa. Sí. Decís, ¿qué mierda esto? Parece la revista del avión, viste que la abrís. No hay una mierda. Victoria Secret, ¿qué es aquí Victoria Secret? No hay una mierda que te interese, así que pasó. Sí, ¿no? Compre su carro en pagos y qué. Sí, El sí. tatuador no tiene para carros, cabrón, ¿de qué habla? Andamos en Uber. Sí, es verdad. Entonces todo eso, nosotros tenemos el poder para cambiarlo simplemente si apoyamos a las convenciones pequeñas Sí, que tienen ese sueño, ¿no? Entonces, yo estoy en esa misión, ¿no? O sea, yo ya me siento que he logrado que pues, convenciones de gran renombre me inviten. Y ya logré ese sueño, vamos a decir. Que la convención me invite. No los colores, no que me lleven como patrocinado, que el promotor ni me conozca. No, el promotor me ha traído y he tatuado y ya logré eso, ¿no? Me siento muy bien con ese logro y ese sigue siendo mi logro, ¿no? Ir agarrando convenciones pequeñas donde yo creo que quiero conectar con artistas, o sea, yo no quiero estar a un lado de un booth con 20, 30 booths de mega artistas, ¿no? Yo quiero estar a un lado de un tatuador que le guste tatuar, ¿no? Que me enseñe un truco nuevo, no Claro. sé, cabrón, ¿eh? De alguna manera te estás convirtiendo en esto que digo del que va buscando el talento nuevo, ¿no? Ir a una convención pequeña y decir, a ver Sí, quién es eso es suave, eso quién es el hijo de padre, mil sí. puta nuevo que nadie Sí. conoce, que está por sacar algo que no... ¿Por qué tanta gente se está parando a ver el tatuaje de ese cabrón? Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Sí. Entonces, ahorita ya no hay eso porque ya todos traen a su cabrón siguiéndolo con una cámara. Sí. Ya todos traen a 3 cabrones grabando a un cabrón tatuando la misma rosa que todos hicieron. Sí. Entonces ya no está ese wow, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, ¿por qué hay tanta gente en ese bus, no? Antes era tu forma de llamar la atención. Digo, wow, eso está haciendo una espalda, vamos a ver qué. Ahora ya no, ahora ya vuelvo a lo mismo. Ya cualquier tatuador, ya traen a otro cabrón con su pinche cámara atrás de él por toda la convención, otros con sus pinches avioncitos ahí con cámaras. Y ya no, porque están buscando esa fama, ¿no? Y eso, bueno, a mí se me hace vacío. Yo sé que si sucede lo vamos a sufrir, pero ojalá podamos vivir el día en que Instagram se caiga así y no haya más Instagram y decir, a ver qué onda todos estos giles que hacen ahora. Bueno, no Yo sé. creo que en un principio va a bajar un poco así, pero después nos vamos a acomodar. Bueno, no hay que ir tan lejos. La economía ahorita que está jodiendo a todos, está jodiendo a todos, literal. La economía, hay muchos que dicen, hoy es normal. Sí, o sea, yo en mi trayectoria ya pasé por 2 caídas económicas de Estados Unidos, entonces ya sé Claro. que esto va a pasar, ¿no?
Y los que están empezando y nunca lo han vivido, se están suicidando, ¿no? O sea, Claro, sí, sí. tengo que volver a Uber o tengo que volver a... Porque lo hicieron por las razones incorrectas, ¿no? Sí. Entonces uno que ya lo ha vivido ya sabe, bueno, si no hay tatuajes, pues pinto, ¿no? Dibujo. Claro, sí, sí. Fue lo que hablamos genero. ayer en el taller. Es momento para estudiar, para aprender. Estudiar, vete con un maestro, vete a una academia. Es el momento de, ¿no? Y Es momento de hacerse fuerte, ¿no? Cuando uno tiene que prepararse para cuando haya que... cuando la pandemia, ¿qué pasó? Todos cerrados, no podíamos tatuar, ¿no? Yo hice 18 pinturas en esos trayectos de 2 meses, ¿no? Si no me volvía loco, ¿no? Yo también estudié fotografía, empecé Sí. a hacer un montón de otras cosas. Sí. Modelo de cereal. Claro. Es el momento de, ¿no? Y si llegara a pasar eso de que dice Instagram, lo dudo, porque se acaba Instagram o empieza otra plataforma, ¿no? Sí, sí. Siempre va a ser lo mismo. Eso ya no, son sueños que ya no van a pasar, ya estamos en el futuro, estamos muy Sí. adentro ya. Sí, sí, sí. Ya Sí, yo se- creo que cuando cae una plataforma es como cuando Ya hay bajan 10, al ¿no? ídolo del momento para poner a otro, ¿viste? Como que lo van a bajar a propósito para subir otra, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento fue Facebook la plataforma. La plataforma principal, ¿no? y ya MySpace. MySpace. Luego Facebook y así sucesiva, Y ¿no? Facebook ya es como entras a buscar memes, no hay nada más para hacer en Sí, Facebook. sí. Y la tía que nadie reconoce, la tía Lupe que lava mano todavía, porque sus hijos que venden droga no son por comprarle una lavadora. Ella usa Facebook. Ahí está en Facebook, ¿verdad? Subiendo fotos de su hijo ahí, echándole agua al cobertor del tigre. Para eso es Facebook, ¿no? Pero sí, ya no va, eso, ya de lo de social media ya Sí, sí, ya no nos escapamos. no nos ya está. escapamos, ya estamos, ¿no? Pero podemos hacer cositas que, vuelvo a lo mismo, a los que nos gusta de veras el tatuaje, poder hacer cosas para nosotros mismos. Sí, ¿Verdad? y no aflojarle a esa búsqueda de aportar, ¿no? Creo que siempre Sí, eso no aflojarle esa, exacto. ese es el motor. Y también principal. tampoco tratar de cambiar, ya no se va a poder cambiar, vuelvo a lo mismo. O sea, nosotros no podemos, ni debemos tratar de cambiar al que piensa que si hago las cosas perfectas es mejor. Ya es su forma de vivir, ¿no? Es su forma de pensar y que viva con eso, ¿no? Uno debe de tratar simplemente de mejorar diario, ¿no? Diario. Sí, sin mirar lo que hace el otro, ¿no? Porque Personalmente, eso ¿no? también como que se ponen mucho a ver qué está haciendo el otro. Es como voy a mejorar, pero el otro está mejorando más. No sé, uno tiene que estar en uno, enfocado en uno y ser mejor. La onda no es tener 2 relojes, la onda es ser mejor persona. Sí, ¿verdad? Y pues aprender, yo siempre he creído eso, siempre hay espacio para aprender. Siempre hay espacio para aprender y si tú te enfocas, si una persona se enfoca en lo que otra gente está haciendo, te estás robando energía y tiempo para ti mismo. Claro, te estás desenfocando, es desenfocando. Enfocarse en lo que hace otro es desenfocarse. Y Entonces, ahí es donde está mal. A mí mucha gente me pregunta, "Ay, ¿tú qué opinas de esos tatuadores?" Que bueno, tengo mi opinión fija de lo que creo, pero no me interesa lo que hagan. Claro. O sea, por mí pueden seguir haciendo el león perfecto. Me da más espacio para mí, para que... Alguien lo tiene que hacer también, ¿no? Alguien lo tiene que hacer también, sí. Alguien lo tiene que hacer también, exacto, ¿no? Pero a mí, te lo juro, que a mí no me Yo tengo Tu norte. Yo tengo mi norte y mi brújula sigue bien, ¿no? Sí. Se me ha caído 1000 veces, pero la aguja sigue apuntando bien. Y a mí no me interesa quién sea mejor, quién gane más, quién gane menos, porque ninguno me paga mis biles de todos modos. Claro. Ni el que gane más, ni el que gane menos. O el que sea mejor o el que sea menos mejor. Yo me levanto y me enfoco en qué voy a hacer hoy que me mejore. Eso es así me levanto, ¿no? Hay audios o videos en YouTube que te dicen, cómo mejorar tu vida y despierta y di, yo soy el mejor. ¿Verdad? Literal, así me levanto, ¿no? Digo, ok,
hoy voy a hacer esto porque si hago esto, voy a ser mejor hoy. Suena tonto, pero sí funciona. Una acomodada de Sí, tú también una acomodada de huevos, ¿no? Sí, si miraste que funcionó. Sí, sí. Ve que la voz te volvió a su tono. Los huevos se regresaron a un do mayor, dice. Listo para los vocales, sí, sí, sí. Sí, entonces eso yo creo como artista yo creo que esa es la meta, ¿no? Porque volvamos al tiempo antes, no sé, un Rembrandt, un Velázquez, Eso se dormía con el pincel en la almohada, se dormían pintando, se levantaban a seguir. ellos no les importaban qué estaban haciendo otros cabrones. Ni siquiera le importaba si había otro. Sí, exacto. Entonces ahí se despertó, puta, ¿qué voy a hacer con esta capilla, güey? ¿Cómo voy a pintar esa mierda? Michelangelo, así, ¿Por qué le dije que sí? Entonces, pero ese pensamiento de no importar nada más que eso, es lo que los llevó a ser de veras grandes, ¿no? Sí. Entonces, ahorita tenemos tanto que nos avientan a la cara, que este cabrón hizo esto, este cabrón hizo esto otro, este cabrón hizo... O sea, yo siento a mí como que me priva, cabrón. En veces tengo que dejar el celular en otro cuarto porque me priva, ¿no? Sí, eso es algo. El celular es una mierda que te distrae un montón. Estuvo bien en su momento, ¿no? Y se disfrutó, pero ya cuando empiezas a mirar de que, puta, ¿cómo me está arruinando la vida esta Ya son cosa? como muchas cosas en una sola. Antes era una herramienta para comunicarse y ahora es todo. O sea, todo está ahí. Tenés el despertador, el calendario, todas las redes sociales que use, el WhatsApp. Y yo me despierto, pongo el despertador, me despierto y ya miro si tengo un WhatsApp de mi mamá, por ejemplo. Sí, sí, y sí. ya entré a WhatsApp y si bien de mi mamá veo de mis amigos y de repente... valió. Sí, Se ahora convirtió en otro. me compré un despertador de esos viejos ahora. Sí. Me compré y es mejor. Sí, Me despierto no lo- y como que capaz que tardo 10 minutos, media hora en agarrar el teléfono, pero no lo agarro instantáneamente. Claro. Sí, y eso ya es sano, cabrón. Entonces, porque se ha convertido en eso, ¿no? Tienes un acceso a mirar lo que está haciendo al que tú consideras tu enemigo, que te pudre, ¿no? Sí, también. O tienes acceso a mirar lo que está haciendo tu amigo y te entristece, cabrón, que pa, ese le está yendo bien y a mí no. Y los dos sabemos lo mismo. Y, ¿sí entiendes? O sea que yo creo que lo mejor es así, ¿no? Despertar. Ok, ¿hoy qué voy a hacer? Mi meta es hacer, no sé, 2 estudios de manos, que es lo que me falla. Claro. Voy a estudiar a hacer manos hoy, nomás 2 estudios. Y eso es importante, como encarar al enemigo, o sea, a lo que lo más que te cuesta, lo que más me Sí, cuesta. sí. Porque uno lo que hace generalmente es evadir, ¿no? Sí, mis problemas exacto. son las manos, voy a dibujar caras. No, las manos. No, Sí, las usar manos, ahí. no dibujes algo que ya sabes. Claro. ¿Verdad? Entonces, así es como se progresa, ¿no? Eso Así- hazlo cuando tengas cruda. Sí. O sea, así con esa actitud me despierto, pero agarro el celular y valió madre. Sí, te roba capaz de una hora, ¿viste? Vas al baño, a la oficina, Sí. y lo que eran antes 10 minutos, ahora es media hora. Yo digo, me voy a levantar, voy a hacer 2 estudios de manos. Déjame ver el celular. Fuck, voy a hacer una calavera porque aquel cabrón hizo una calavera Claro, muy chingón. eso, sí. Valió madre. Y ya pasó el día, ya no hice mis estudios de mano. Y otro día que no sé hacer manos, ¿no? Sí. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? El enfoque que uno debe de tomar. Yo ya lo he estado retomando, ya llevo unos cuantos añitos haciéndolo, pero o sea, es muy difícil dejar el celular y dejar de tomar coca, es lo más difícil Sí. que me ha pasado en mi vida. Yo creo que, la otra vez hablaba con un amigo, que estaría bueno tener en la casa un lugar donde uno deja el teléfono, que sea como antes, viste, que para hablar por teléfono tenías que ir hasta el teléfono porque estaba con un cable a la pared. Sí. Y de última, no digo solo para eso, pero de última, para todo lo que sea que implique el teléfono, tener un sector donde uno lo hace. Porque al final es como que revisaste, lo pusiste en el bolsillo, fuiste al baño y lo miraste de nuevo porque estabas sentado y no Sí, tenías sí, nada sí. que hacer. y todo el rato libre que tenés lo mirás. Y eso es algo que hace mal. Pues yo empecé bien, empecé el año bien y mi esposa dice, pues empezaste bien, pero nomás te duró 2 días.